7:44 nos conectamos con el senador de la Democracia Cristiana por la circunscripción de Los Ríos, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Qué gusto escucharlo. Igualmente, oiga, muchas gracias por la entrevista hasta ahora. Partamos con el asunto de la violencia en el sur. Fue una jornada un poco más al norte que en Los Ríos, pero fue una jornada de todas maneras que afecta a toda la zona sur, todo el entorno, todo el sistema ambiental y el ambiente, digo, de la macrozona sur, por los hechos de violencia y por la decisión del gobierno de querellarse. En fin, ¿cómo está viendo usted esta situación y cómo está viendo la conducta del gobierno en esto? La verdad, Iván, es que desde hace rato estamos preocupados con lo que está pasando en la macrozona. Bien dice usted, no es solamente la región de la Araucanía, toca a toda el territorio que es el territorio original de los pueblos mapuche, del pueblo mapuche en nuestro país. El sur del Biobío, Araucanía, el norte de la región de los ríos. Y la continuación de actos violentos de alta connotación no solamente preocupan, sino que los últimos días donde se han cometido claramente algunos errores desde el punto de vista del entusiasmo por avanzar, de una percepción, a mi manera de ver, un tanto equivocada respecto de procedimientos que se han seguido, han generado complicaciones adicionales a lo que ya se venía viviendo desde esos territorios, ¿no? En relación al resto de la comunidad, al sistema productivo agrícola, en fin. Hoy día creo que la macrozona, particularmente la Araucanía, vive momentos muy complejos porque aparecen nuevas figuras como es este grupo de resistencia mapuche que no se veían, no se conocía, en donde francamente ya no solamente actos violentos ligados al narcotráfico o al crimen organizado, ligados a los robos de madera y otras formas de delito, hoy día empiezan a ampliar su espectro y aparecer, digamos, en alguna relación con el pueblo mapuche, cuestión que nosotros siempre decíamos de que separemos las cosas. Una cosa es la reclamación histórica que ha tenido el pueblo mapuche y que por falta de respuesta cada vez más se ha ido haciendo más intensa, ¿no? Y otra cosa son los actos de delito donde tal vez hayan mapuches involucrados, pero no es el pueblo mapuche el que está en esa condición. Uno recorre las comunidades y lo único que tienen es esperanza de un trato distinto, cuestión que ningún gobierno ha podido resolver. Claramente, pero estamos muy preocupados. Cuando usted se refiere, senador, a delitos, se refiere a las acusaciones que hay de tráfico de madera, de narcotráfico, en fin, o también incluye ahí los hechos de propiamente violencia política como los que hemos visto. Bueno, yo diría que hay todo un catálogo, ¿no? Hay cuestiones que son francamente actos terroristas en la macrozona, claramente. O sea, cuando hay grupos que se preparan, que premeditan, que se organizan y que dañan o personas los bienes, claramente es un acto organizado y eso está definido como un acto terrorista, claramente. Sin embargo, también hay otras situaciones que no calzan dentro de esa figura. Parte de la discusión que hubo en el gobierno Bachelet II era justamente si se aplicaba o no la ley antiterrorista, que tiene ciertas complejidades, sino que se llevaban por la vía de los delitos comunes. Bueno, el escenario, Iván, es extremadamente complejo y en esto, como ningún gobierno ha tomado la decisión de enfrentar de verdad este problema, tanto el de la violencia como el de las reivindicaciones o de las reclamaciones del pueblo originario, yo tengo todavía esperanza en que, pese a los errores que se cometieron desde el prácticamente primer día, ¿no? Con la ida de la ministra Sichel, más que de la ministra del Interior, de un grupo importante de ministros y subsecretarios en la zona, y que fue fallida, creo yo, por falta de algunas preocupaciones previas que debe haber cuando se manejan escenarios complejos. Lo que hoy día ocurre, Iván, es que hay que cambiar el ritmo y el rumbo de la manera tradicional de apiarse, a lo menos con los pueblos originarios. Yo creo que la delincuencia y el terrorismo debe ser enfrentado
directamente, porque ni la violencia son el camino, porque no es democrático. Las amenazas tampoco. Y le falta decisión al gobierno en ese ámbito, porque el gobierno sigue insistiendo, lo dijo ayer el presidente, que por supuesto no va a dialogar con quienes no quieren el diálogo, porque hay algunos que no les interesa el diálogo, lo quieren hacer fracasar, pero que va a insistir en la idea del diálogo. ¿Hay una tesis política equivocada de parte del gobierno para abordar este asunto? Yo creo, Iván, que en este contexto, cuestión que a veces quienes no somos parte de la cultura, de la cosmovisión y de los procedimientos de los pueblos originarios, a veces nos cuesta entender. Yo creo que hay que, como dije, cambiar el rumbo y el ritmo de la búsqueda de acuerdos. Y eso se tiene que hacer de distintas maneras, pero partiendo por cómo ellos quisieran apearse en esta conversación. No hablo de aquellos que no quieren conversar. Ellos o se irán incorporando más adelante o habrá que buscar una forma particular. Yo hablo del resto, hablo de la gran mayoría del pueblo mapuche que requiere que se les trate de acuerdo a su usanza y tradición. Y en el intertanto, senador, estamos con el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana. En el intertanto, ¿qué hace el gobierno con grupos como Resistencia Mapuche Lafkenche o como la CAM? Bueno, yo creo que siempre hay maneras de cómo conversar con ellos, no es necesario públicamente. Hay muchas formas que han ya enfrentado otros países que han tenido conflictos que van escalando en la violencia y en la manera de cómo se arman, de cómo actúan. Hay muchas maneras. Una es por la vía de inteligencia y la respuesta desde las policías y lo que tienen que hacer para prevenir actos violentos o delitos derechamente. Y la otra es la búsqueda de los actores relevantes que de verdad son capaces de conducir encuentros y diálogos. Y yo creo que ahí se ha fallado. La visita de la ministra Siches estuvo rodeada de este tipo de errores por cuanto los interlocutores que a lo menos conocemos públicamente no eran los interlocutores adecuados y rápidamente algunos otros actores lo dejaron claro. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un trabajo previo con la gente de la región que conoce la región, que conoce las dinámicas de la región y encontrar esos interlocutores que permitan ir avanzando en el diálogo con la mayoría de las autoridades del pueblo mapuche. Estoy hablando de las autoridades ancestrales, que, ojo, tienen ellos su propia dificultad, por cuanto en algunos sectores del territorio mapuche han venido siendo reemplazados por otra suerte de organizaciones. No estoy hablando solamente de algunas que promuevan la violencia, estoy hablando de la nueva organización de representación de los pueblos originarios que no tiene que ver con los linajes tradicionales de las autoridades ancestrales. Aquí hay una mezcla de muchas cosas y, por cierto, también de particularidades y de personas que son distintas y hay que enfrentarlos en esa diversidad y en esa dificultad. Yo creo que el gobierno aquí tiene que aplicarse de una manera distinta, Iván, de cómo enfrentar un problema extremadamente complejo. No es lo mismo que llegar a un barrio donde sabemos que hay una junta de vecinos, donde sabemos que hay organizaciones funcionales, que el club de fútbol, el adulto mayor, el club folclórico, el grupo cultural, el grupo juvenil. No es lo mismo. Son organizaciones que la mayoría de quienes no somos parte de un pueblo originario no conocemos. Nunca nos hemos preocupado de conocer de adentro cómo funcionan los pueblos originarios, cuáles son sus formas, cuáles son sus mecanismos para entenderse con otros. Y quienes son estudiosos de esto lo saben. Entonces, bueno, la asesoría que un gobierno debe tener debe ser distinta, porque de verdad esto no da para mucho más. Podemos desencadenar en una oleada mucho más compleja de actos violentos. Hay que recordar, a propósito del estado de excepción, Iván, que los actos de violencia extrema que han ocurrido en la macrozona son más o menos los mismos en proporción al tiempo entre estado de excepción o no estado de excepción. Por lo tanto, el estado de excepción, y lo he dicho siempre, yo he votado en contra del estado de excepción, porque y no es que avale la violencia, pero de ninguna manera. He votado en contra del estado de excepción porque no puede ser la única medida ni la única forma de buscar una solución a un tema extremadamente complejo, mucho más de lo que las autoridades
las anteriores han pensado, esto no se arregla ni con un tractor, ni con el mejoramiento de un camino. Aquí hay otra cosa que es distinta. Estamos con el senador Iván Flores. Oiga, el tema de la violencia en la Araucanía resuena de alguna manera con el tema del orden público, que a su vez tiene otra problemática para el gobierno, que es este famoso proyecto de amnistía que quiere impulsar. Ya aparentemente el gobierno asume que va a tener que renovar la urgencia nomás y no obligar la votación en sala del proyecto de amnistía porque no tiene los votos. ¿Cómo ve usted esa controversia y la posibilidad de que eso se apruebe o no se apruebe? ¿Qué piensa usted mismo votar en este asunto? Bueno, mira, en dos líneas, Iván, de otro tema que también es complejo. El proyecto que surge como un proyecto de indulto tenía la dificultad, y usted lo sabe perfectamente, yo soy un asiduo auditor de Tele13 Radio desde muy tempranito hasta esta hora, más o menos. Y ustedes han venido tratando el asunto. No, y esto, oye, esto no es... No, iba a decir un término muy chileno, pero mejor no. De verdad, ustedes lo han venido discutiendo hace mucho rato. El problema del indulto es que primero tiene que haber una persona condenada. Y tenemos muchos jóvenes, principalmente, que se vieron envueltos en una revuelta, en un movimiento social, ya se ha visto, que han estado privados de libertad siendo absolutamente inocentes de siquiera los cargos que se le pudieran imputar. Primera cosa. Lo segundo es que el presidente de la República tiene atribuciones para indultar, de hecho ya lo hizo, ¿no?, con un enfermo terminal. Y por esa razón, mi colega Francisco Gonchumilla propuso una amnistía regulada, cuestión que hoy día representa el proyecto. Hoy día se separó súper claramente, y el gobierno lo tomó de esa manera también, de generar un catálogo de delitos que no sean delitos graves en contra de las personas o delitos graves en contra de la propiedad pública o privada, y esos dejarlos que sigan su carril de la administración de justicia. Y por otro lado, aquellos delitos menores puedan ser efectivamente amnistiados. ¿Y esto por qué, Iván? Porque no es una cuestión de la coyuntura actual, es porque es parte también de lo que ha sido nuestra propia historia. Distintos acontecimientos que han terminado en revueltas sociales generan una dinámica que no es la tradicional, y por lo tanto parte de la ciudadanía, a veces participando y otras veces porque se vieron envueltos, como pasó con la actual senadora Campillay, que ella no estaba participando en ninguna marcha y le llegó una lacrimógena a los ojos y perdió la vista. Ella no era parte de esto, ¿no?, como se dijo al principio. Asimismo, hay mucha gente que se vio envuelta en estas circunstancias. Bueno, yo creo, Iván, que cuando hay revueltas sociales de raíces tan profundas como la que finalmente se explotó, se expresó de esa manera, yo era presidente de la Cámara en ese momento, y de verdad yo veía, primero, una muy mala conducción del gobierno de esta circunstancia, y segundo, veíamos que la reclamación tenía raíces muchísimo más hondas de lo que al principio se interpretó. Ya, o sea, usted, el proyecto así como está, senador, usted lo vota a favor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? Porque no están los votos, entiendo, para aprobarlo. Bueno, yo creo que hay una conversación pendiente, porque quienes están apurando hoy día la votación son quienes están en contra de este proyecto, y por eso apuran, ¿no?, para que efectivamente no se tengan los votos y el proyecto se rechace, y hasta ahí termina, porque es primer trámite. Ahora, la suma urgencia la puso el gobierno, eso sí, pues. Bueno, ahí donde, si de verdad tienen la intención de generar, digamos, esta solución política a un conflicto importante de nuestra historia reciente, bueno, se equivocan. Yo creo que pueden haber algunas alternativas intermedias que ya estamos conversando con algunos colegas, principalmente los autores que participaron en el origen de este proyecto de amnistía. Y la verdad es que yo creo que pueden haber soluciones alternativas. Sacar las personas que están condenadas y dejarla que, estoy pensando en voz alta, ojo, esto no es parte de ningún proyecto, puede ser parte de una indicación tal vez. Separar a aquellos que están condenados y que se evalúe caso a caso y que lo resuelva el presidente de la República en base a su atribución. Y luego revisar aquellos actos que están dentro de este catálogo de delitos menores y terminar con ello, digamos. Yo creo que hay gente que se vio envuelta, gente que es inocente, en fin, hay una amplia gama de situaciones que hoy día tienen a personas que no
no son delincuentes, claramente. Y eso hay que entenderlo dentro del contexto de un movimiento social. Yo creo que todavía tenemos tiempo, si el gobierno entiende, que se pueden hacer otras mejoras al proyecto para poder actuar de la mejor manera y cerrar este capítulo. Cerrar esta herida que a todos nos molesta, no solamente a los locatarios que lo perdieron todo, sino que a lo que significó estigmatizar barrios, a lo que significó, en definitiva, trastocar la vida de mucha gente. Hay que reconocer eso y, por supuesto, que no solamente estamos disponibles para entenderlo y buscar alguna forma de reparación, cosa que también el gobierno puede hacer, sino que además ir cerrando este camino, pero también sentando precedentes. Aquellos delitos graves deben ser condenados como corresponde. Pues. Uh-huh. Sí, también estamos en un Estado de Derecho independientemente de esta situación excepcional que significó la explosión social. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, nos quedan un montón de temas para conversar, así que lo vamos a invitar otra vez para que tengamos otra entrevista. ¿Bueno? Cuando quiera, estimado Iván, y me gustaría dejar solamente un titular de algo que pudiéramos conversar. Estoy súper preocupado de lo que ya hemos venido diciendo hace un poco más de 1 año y medio, 2 años, que es la falta de una estrategia para asegurar la alimentación de nuestra ciudadanía. Los hechos están reflejando que teníamos razón. Nuestra estructura productiva nacional, nuestra creciente importación de todo, hace que seamos partícipes de un baile en donde la música y el ritmo la están poniendo otros, no la capacidad de producir, y eso afecta directamente a la familia. Y si bien es cierto, nosotros estamos en política para trabajar sobre, seguro, temas estructurales, primero tenemos que defender cuestiones que son básicas como la alimentación de nuestra gente. Tenemos muchísima información, cuando quiera lo conversamos, Iván. Sí, porque es un tema capital. Muchísimas gracias, senador. Buenos días. Gracias a usted. Chao. El senador Iván Flores de la Democracia Cristiana esta mañana acá en Tele 13 Radio.